4 viajes, ¿no? Realmente que el último viaje es sin regreso, ¿no? El último viaje y en condiciones diferentes porque ya no tiene libertad. Su último viaje, que sería sentido a Roma, es en, ¿cómo se dice? Siendo prisionero, ¿no? Siendo prisionero. Vemos en el tercer viaje misionero, él está regresando a Jerusalén. ¿Alguien recuerda cuál era el principal motivo por el cual él está regresando a Jerusalén? Para hacer voto. Él va a ser recaudar voto. ofrendas para ayudar Él ha estado recaudando ofrendas en las iglesias donde él ha sembrado, ¿no? En Asia Menor, en Acaya, en la región de Galacia, de Galacia, ¿no? y Macedonia. Él está recaudando, juntando ofrendas para poder llevar a los hermanos necesitados que se encuentran en Jerusalén, ¿no? Y hay otro motivo que hemos mencionado por el cual, que tiene que ver con las ofrendas. Más cuál era. Que eran ellos hermanos, no eran judíos, sino eran hermanos gentiles convertidos al cristianismo, que eran justo de los gentiles quienes estaban dando de un corazón, ¿no? Para los hermanos. Y Pablo quería hacerles ver esto a los judíos de Jerusalén, que la gracia era, que esta gracia que el Señor había dado, no a judíos sino a gentiles, era en esa conformidad del amor, sin ver diferencia, ¿no? Para compartirlo con los hermanos. Exacto, ese era también el motivo, fortalecer la unidad entre judíos y gentiles, porque ya no eran judíos y gentiles, sino eran cristianos, cristianos judíos y cristianos gentiles, para que no haya esa diferencia. Y era una muestra de amor, ¿no? De amor. Vimos la semana pasada, Pablo se encuentra en Jerusalén, llega a Jerusalén, ¿no? Y él se encuentra primero con los hermanos y luego se encuentra con los ancianos, ¿eh? Y los ancianos son liderados, y la iglesia de Jerusalén está siendo liderado por Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos escuchan. Y aquí vimos otro motivo por el cual Pablo ha regresado también a Jerusalén. ¿Para qué? Para compartir con ellos lo que Dios ha hecho por medio de su ministerio entre los gentiles, salvando a los gentiles, ¿eh? Lo dice en el 19, ¿no? Eso es lo que comparte con ellos una por una, ¿no? De una manera minuciosa, ¿no? Las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por el ministerio de Pablo, ¿no? Por su ministerio. Hicimos mención que ellos glorificaron a Dios, dándole la gloria a Dios, ¿eh? Reconociendo que la salvación es obra de Dios, ¿eh? Recordamos también que ellos expusieron a Pablo lo que muchos judíos, aún siendo cristianos, pensaban y que habían creído, de que Pablo, está en el 21, ¿eh? Que Pablo enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés y que no observen las costumbres, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, ¿eh? Ellos le recomendaron que pague el costo de los votos de esas 4 personas, ¿eh? Mencionamos que era un monto alto, ¿eh? Y el cubrir ese costo representaba ante los ojos de los judíos de esa época, representaba que esa persona era una persona piadosa, el aceptar, ¿no? Cubrir esos gastos. Por eso que le piden a Pablo que haga eso, y Pablo lo acepta sin decir nada, ¿no? Y hasta que llegamos casi al final, todos los acontecimientos que suceden allí en el templo fue porque Pablo había ido al templo. Él había ido al templo para purificarse. El proceso de purificación cubría un periodo de una semana. Se supone que él, desde que llegó hasta que habló con los ancianos y con Jacobo, le recomendaron que haga eso, pasó una semana hasta la segunda vez que él va al templo. En la segunda vez que él va al templo, judíos, está en el 27, ¿no? Judíos de Asia, es decir, judíos de la región de Éfeso, ¿no? Y en sus alrededores, reconocen a Pablo y reconocen también una persona con la que
Pablo estaba en Éfeso, ¿no? El nombre de ese discípulo es Trófimo. Y por el hecho de que han visto a Pablo y a Trófimo juntos fuera del templo, ellos argumentan que Pablo ha colocado a esa persona dentro del templo, ¿no? ¿Alguien recuerda por qué es que eso es algo tan... el hecho de que un gentil esté en el templo de Jerusalén, en un lugar que no es permitido, era considerado en la época profanar el templo de Jerusalén, es decir, ir en contra de la santidad de ese lugar, ir en contra de la santidad de Dios. ¿Alguien recuerda por qué queda considerado así? Trófimo es gentil y piensan de que Pablo ha colocado a esta persona dentro del templo, ¿no? Mencionamos que dentro del templo de Jerusalén sí había lugares. El primer lugar era el atrio de los gentiles, es decir, el lugar donde los prosélitos Pero era detrás, hermano. sí, se encontraban, podían entrar. Y era solo ese lugar donde ellos tenían acceso dentro del templo, ¿no? Luego de ese lugar se encontraba el atrio de las mujeres. Se entiende de que son las mujeres judías, ¿no? Luego del atrio de las mujeres se encontraba el atrio de los varones, de los judíos, ¿no? Luego del atrio de los judíos se encontraba el atrio de los sacerdotes, y luego era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Recordamos que en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿no? Una vez al año, y tenía que hacer expiación de sus pecados y de los pecados del pueblo de Israel para poder ingresar allí, ¿no? Y esa ubicación, entonces, en todas las sinagogas en el mundo. Eso era en el templo. En el templo de Jerusalén. Ya en las sinagogas en esa época era diferente porque era un lugar menor y era en lugares, en ciudades gentiles. Y vemos que en esos lugares había mayor ingreso de los gentiles a las sinagogas, ¿no? Recapitulando, en este pasaje dice que Pablo se había purificado y pasaron así 2 días y él se vuelve a ir al templo de Jerusalén con más Los ancianos y Jacob le recomiendan a Pablo hacer eso, asumir los gastos de las 4 personas que estaban haciendo un voto. El voto nazareo era por un mes. Allí se entiende que no le están diciendo a Pablo que haga un voto nazareo, porque le demandaba un mes. Más ellos le dijeron que él se purifique y pague sus gastos. Para que pueda pagar los gastos del voto de esas 4 personas, él necesitaba ingresar al templo y hacer el pago. Entonces, para él poder ingresar al templo, él tenía que purificarse, porque era costumbre de ese tiempo, ¿no? Que como él estaba en ciudades gentiles, cuando ingresaba a Jerusalén, para ingresar al templo, necesitaba purificarse. Y ese periodo de purificación tomaba una semana. En esa semana la persona tenía que ir 2 veces delante del sacerdote, ¿no? Y se entiende que ya es la segunda vez. Es en la segunda vez que Pablo va al templo para purificarse que sucede todo este alboroto, ¿no? El alboroto, ¿no? Y personas reconocen a Pablo y lo acusan, ¿no? Lo acusan. Y es llevado, y esta multitud de judíos, ¿no? Inclusive quieren matar a Pablo, lo sacan del templo, lo llevan afuera, cierran las puertas, ¿no? Dicen en 30. ¿Y para qué cierran las puertas? Para querer matar, para tratar de matarlo, ¿no? En el 31 dice, procurando ellos matarlo. Mas Dios en su providencia usa a una persona, Claudio Licia, ¿no? El tribuno de la compañía. Explicamos en el culto que él es la segunda autoridad romana en la ciudad de Jerusalén. Era la mayor autoridad cuando no se encontraba el gobernador. El gobernador de este tiempo es Félix. Es el mismo cargo que tenía Pilatos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Era Félix. Cuando Félix no se encontraba en Jerusalén, la mayor autoridad romana era este tribuno de la compañía, Claudio Licia, ¿eh? Y a esta persona que le avisan
cuando ven este alboroto que está viendo en la ciudad de Jerusalén, le avisan y él va casi corriendo, llevando soldados y centuriones. Eso quiere decir que llevó por lo menos 200 soldados, ¿no? Y ellos son los que impiden que esa multitud mate a Pablo. ¿No? Ellos tienen una conversación, ¿eh? Ellos son los que llevan a Pablo, llevan sentido a la fortaleza. La fortaleza es el lugar donde esa compañía se encontraba. Esa compañía era compuesta por 1000 soldados romanos, ¿eh? Ellos llevan a Pablo en dirección a esa fortaleza. Y llegamos hasta el versículo 36, ¿no? Y que dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera, ¿no? Esa multitud de judíos gritaban y querían matar a Pablo, ¿no? Querían matar a Pablo. Pablo es la 5ª vez. Después de convertido, Pablo se dirige a Jerusalén 5 veces. 5 veces. La primera vez está en el capítulo 9, versículo 26. Luego de convertido. Luego de que Pablo es convertido, él va a Damasco, ¿no? Él está en Damasco, ¿no? Él ingresa a Damasco, él comienza a predicar en Damasco. Solamente que en Damasco mismo quieren matarlo, él sale y es llevado por el Señor. Y recordamos que él es llevado a Arabia. Él permanece 3 años en Arabia. Luego de esos 3 años, él va de nuevo a Damasco y después de ir a Damasco, él va a Jerusalén. Es la primera vez que va. Recuerdan que en Jerusalén tanto los creyentes no creían en su conversión y los judíos luego lo quieren matar, ¿no? Tanto así que él tuvo que retirarse rápidamente. Los mismos discípulos, recuerdan que en esa ocasión Bernabé es el único que cree en él y lo lleva delante de Jacobo, ¿no? Jacobo y Pedro, ¿no? Delante, sí. Y luego es llevado Pablo para que no lo maten, ¿no? Ellos lo acompañan hasta Cesarea, ¿no? La segunda vez que él va a Jerusalén está en el capítulo 11, 27, es después de su primer viaje misionero. Él va con Bernabé. En esa ocasión también va llevando una ofrenda, solamente que esa ofrenda era de la iglesia de Antioquía, donde él ha permanecido un tiempo junto con Bernabé, y él lleva una ofrenda junto con Bernabé de la iglesia de Antioquía a la iglesia de Jerusalén. La tercera vez que él va a Jerusalén es para el concilio de Jerusalén. Recuerdan que los judaizantes estaban enseñando a los gentiles que era necesario guardar la ley para ser salvos, ¿no? Recuerdan que ellos fueron y hubo un concilio en Jerusalén y determinaron que ellos deberían abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, ¿no? 15, en el capítulo 15. La 4ª vez que él va a Jerusalén es en el final de su segundo viaje misionero. Está en el capítulo 18, versículo 22, ¿no? Y la 5ª vez es esta 5ª vez que estamos viendo. Y es su última vez que él permanece en Jerusalén, ¿no? A partir de este momento, marca un punto determinante en el ministerio de Pablo. Hasta ahora Pablo ha estado predicando el Evangelio en libertad. Él ha podido ir a diferentes lugares por sí mismo. De aquí en adelante Pablo va a estar prisionero. Hermano, perdonen, hermanos, que tengo una confusión. Quiero entender exactamente esta parte del 21, 23, que dice, ¿por qué que cuando él llega, con el sacerdote, está Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, diciendo y comienza a testificar de todo lo que el Señor ha hecho por medio de él en todos los lugares que él ha ido, ¿no? Enseñando y evangelizando. Y también ellos le preguntan, él ha estado apostatando de Moisés, si no me equivoco, ¿no? Es porque por el tema de la circuncisión, ¿no? Circuncisión, ¿no? Entonces, ellos le dicen que, pues, le aconseja, es un consejo que viene de parte de ellos. Ellos le piden que Pablo haga eso para que, le explican aquí. Que hay 4 hombres que van a hacer votos, dice, ¿no?
Dice, pues esto que te Y decimos. aquí en el 24, y dicen, Sí. después, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ellos explican el motivo por el cual ellos están pidiéndole a Pablo que haga eso, ¿no? Y Pablo sin colocar ninguna objeción lo Ya, acepta, pero, ¿no? o sea, ¿por qué hay justo de acaso que hay 4 hombres que van a Sí, hacer había votos, ¿no? se piensa que estos 4 hombres son cristianos, porque Jacobo y los ancianos estaban recomendándole a Pablo que haga eso, ¿no? Que pague el voto de esos 4 hombres, y de esos 4 judíos son cristianos, ¿no? ¿Por qué es que le recomiendan eso? Para hacer ver que Para hacer ver que él no está en contra de las costumbres judíos. judías, ¿no? Porque al principio es una acusación que están haciendo que él está... Está todo aquí escrito. Comienza. En el 21 dicen, las personas, esos judíos han estado enseñando a los judíos cristianos que Pablo enseña que no deben observar las costumbres en el 21. de la dice, ¿no? ley Luego ellos le piden que pague, en el 24, paga los gastos para que se rasuren la cabeza, ¿no? Y luego el Jacobo y los ancianos le explican todos con claridad que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Haciendo eso, la población judía cristiana van a entender que lo que dicen de Pablo no es. y todo es acusación y mentira, ¿no? Ya ¿Por qué? comprendí. Acaban teniendo lo que ellos quieren y obligan a Pablo que acompañe a esos muchachos, a sus 4 personas, y ellos consiguen hacer todo lo que ellos quieren, con contra Pablo, ¿no? Y Pablo acepta todo lo que ellos dicen. Él no toma pose de decir no es mentira o algo así, defendiéndose, ¿no? de lo que ellos están... No, como es claro, porque ahí en el 22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. O sea, había una expectativa de que Pablo había regresado y lo que habían escuchado que él estaba protestando de Moisés, ¿no? Pero si él así tomaba estas 4 votos, de estas 4 personas, iban a demostrar, Con ¿no? solamente esa acción, Sí, esa acción iban a darse cuenta Entonces de que fue era en su mentira. humildad de Sí. Pablo aceptar todo. No hizo nada, Mm. solamente aceptó y dice ok, y él siguió. Amén, yo entiendo, Pues sí, hermano. Sí, Pues muchas el hermano gracias. dijo algo muy importante. Pablo muestra humildad. Humildad, Porque sí. para empezar, Pablo es Sumisión, apóstol, era la autoridad. Hemos mencionado en 2 ocasiones que ya no son los apóstoles quienes dirigen la iglesia en Jerusalén, sino son ancianos, eso quiere decir pastores, ¿no? Delante de ellos, Pablo es autoridad porque es apóstol. Es apóstol. Más él no dice soy apóstol, no dice todo lo que yo he hecho está bien, nada de lo que están diciendo está mal. Él acepta, sí, con humildad, sin hacer ninguna objeción, cumplir lo que ellos están pidiendo. Consiguieron ellos. Y entendemos que Pablo acepta también porque lo que le están pidiendo no va en contra de lo que Pablo cree, ¿no? claro, Que Pablo porque cree, ¿no? no, realmente Sabemos que si ellos le irían a pedir, como en la ocasión de que los judaizantes estaban obligando a los gentiles, enseñándoles de que necesitaban guardar la ley para ser salvos, Pablo se opuso totalmente, ¿no? Porque eso va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Ahora entendemos que él acepta porque lo que le estaban pidiendo no iba en contra de lo que él creía, ¿no? Y es así que llegamos. Llegamos al versículo 37. Nos imaginamos, Pablo está siendo llevado por los soldados, cubierto por los soldados romanos, para impedir que los judíos, que es una multitud de judíos, y tenemos que entender, dentro de esos judíos, no todos son inconversos. Dentro de esos judíos también hay cristianos, judíos cristianos. Y pensamos que esos judíos cristianos nos están pidiendo que los maten, ¿eh? Mas esa multitud está compuesta por judíos tanto inconversos como cristianos, ¿no? Está siendo Pablo llevado a la fortaleza, que es donde se reúne la compañía de soldados, ¿no? Y empezamos en el versículo 37. Cuando
Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, Pablo, le dice al tribuno, el tribuno es Claudio Lisias, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, es decir, el tribuno le dice a Pablo, ¿sabes griego? El tribuno se sorprende porque Pablo habla griego y por la forma que él se ha expresado. Lo que él ha expresado es algo bien corto, se me permite decir algo, pero la forma, el griego que él usa es un griego de una persona culta. Y la forma en que él lo expresa, imaginamos, él está haciendo, es una multitud que quieren matarlo y él expresa de esa manera al tribuno, se me permite decir algo. Y él se sorprende. Él pensaba, para empezar, el tribuno pensaba que Pablo no hablaba griego. ¿Por qué? Porque consideraba a Pablo que era un delincuente común. Un delincuente común. En el 38, le hace otra pregunta el tribuno a Pablo. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Al escuchar el tribuno, primero el tribuno pensaba que Pablo era un delincuente común. Al escucharlo hablar en griego de una persona culta, lo que viene a su mente que Pablo es el egipcio que dice que levantó una sedición, una rebelión a tiempo atrás y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Según el historiador Josefo, hubo un egipcio que era profeta, pero era un falso profeta, que dijo que iría a liberar al pueblo de Israel de la ocupación de los romanos. Que él iría a decir, y cuando él hablase, las murallas de Jerusalén irían a caer. Y a la hora de caer, los romanos irían a ser expulsos de la ciudad de Jerusalén. Junto con este egipcio, había 4,000 personas que lo seguían. Aquí lo describen como sicarios. Estas personas eran terroristas. La palabra sicario en esa época no tiene... Hoy en día la palabra sicario ha llegado a significar un asesino a sueldo. De asesinos, estos sicarios sí eran asesinos, solamente que no eran a sueldo, eran terroristas. ¿Por qué? Porque ellos asesinaban a romanos y a judíos también. A judíos que simpatizaban y ayudaban al Imperio Romano. La palabra sicario viene de la palabra sica, y la palabra sica significa daga. Daga es un cuchillo pequeño. Estos sicarios aprovechaban estas fiestas. Por ejemplo, recordamos que Pablo está para la fiesta de Pentecostés. Sabemos que han pasado una semana, pero aún hay una multitud que se reúne en Jerusalén. Y ellos aprovechaban cuando habían estas fiestas para que en medio de la multitud matar, con esas dagas, matar a una persona determinada, a un romano o a un judío que era simpatizante del Imperio Romano. ¿Qué dices? Como los ISIS. ¿Perdón? Como los que ahora en este tiempo. No, pero él se metía dentro de la multitud, todo, y mataba escuchaba y salía. para que por estar entre la multitud no eran reconocidos. No los Nadie podían, podía ver. eran difícil que los capturasen. Entonces, este tribuno primero piensa que Pablo es un delincuente común. Al escucharle hablar en griego de una persona culta, él piensa que es este egipcio, le preguntan. En el 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Con decirle esto, él era judío, ya le está respondiendo que no era ese egipcio. Entendemos, el tribuno primero pensó que era un delincuente común. Al darse cuenta que no lo era, pensó que era este egipcio, y tampoco no lo es. Pablo le dice en una forma corta que él es hombre judío de Tarso, porque sabemos que él nació en la ciudad de Tarso, de la región de Cilicia, y Tarso no es una ciudad no insignificante, quiere decir que es una ciudad importante. Y recordamos por qué era una ciudad importante, porque era un centro cultural en el cual se encontraba una de las mayores universidades de la época. Las mayores universidades eran la Universidad de Atenas, de Alejandría y de Tarso. Y en el tiempo de Pablo, la Universidad de Tarso era considerada la mayor universidad de la época. Ya había superado
a la Universidad de Atenas y de Alejandría, ¿no? Pablo le dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno podía llevar inmediatamente a Pablo, porque lo que el tribuno quería saber es por qué es que la multitud quería matar a Pablo. El tribuno ya había preguntado a la multitud, solamente que la multitud estaba descontrolada y en medio del alboroto una persona decía una cosa, otra persona decía otra cosa y el tribuno no conseguía entender por qué es que trataban de matar a Pablo. Luego le pregunta a Pablo y preguntándole si era ese egipcio, y ahora Pablo le muestra que no es un delincuente común ni es ese egipcio, ¿no? Y Pablo le ruega, ¿no?, que le permita hablar ante el pueblo, ¿no? En el 40, y cuando él se lo permitió, el tribuno le permite a Pablo hablar delante de esa multitud que quiere matarlo, ¿no? Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, ella se encuentra casi entrando a la fortaleza, ¿no?, hizo señal con la mano al pueblo. En el libro, de hecho, hemos visto 4 veces que alguien hace una señal con la mano para que guarden silencio. La primera vez fue Pedro, cuando llega a la casa donde, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba preso y es liberado por el Señor? Llega a una casa donde la criada, ¿no?, va a la puerta y no cree, sí, y luego cuando él entra, ante el asombro de todos, deben haber estado hablando mucho, él hace señal con la mano para que guarden silencio, ¿no? Entendemos que ahí fue fácil que guarden silencio porque todos conocían a Pedro, ¿no? En otra ocasión Pablo también hace lo mismo en la sinagoga en Antioquía, y luego en medio del alboroto que hubo en el templo de Diana en Éfeso, un judío llamado Alejandro también hace esa señal y guardan silencio. Y este es el 4º lugar. Imaginamos esa multitud de judíos queriendo matar a Pablo y están totalmente fuera de control. Y Pablo hace una señal con una mano y todos guardan silencio. Hasta podríamos pensar en la intervención del poder de Dios, ¿no?, de Dios mostrando su poder para callar a todos, ¿no? Hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio. Habló en lengua hebrea, quiere decir que él habló en arameo, era la lengua que era acostumbrada en ese lugar, ¿no?, en arameo, diciendo. Pablo pudo haber pensado, estas personas me quieren matar, ¿no? Puedo hablar en griego, ¿no? Así mismo que no todos me vayan a entender, pero si ya me quieren matar, pero no hace eso, él no piensa en sí mismo, sino piensa en los demás, y piensa y llama la atención porque piensa en las personas que quieren matarlo, ¿no? Y él habla en arameo para que todos le entiendan, ¿no? Y él empieza diciendo, varones, hermanos y padres. Él, iniciando su discurso de defensa, ya muestra la actitud de su corazón. ¿Por qué? Porque esa multitud lo quieren matar, y no solamente lo quieren matar porque ya lo han maltratado, le han pegado. Mas asimismo Pablo no demuestra ningún tipo de resentimiento, sino les dice varones, hermanos y padres. ¿Por qué hermanos? No hermanos en Cristo, porque ellos no son cristianos, la mayoría no son cristianos. Hermanos porque son judíos, y él muestra, ¿no?, que él también es judío, por eso sí se identifica, por eso los llama de hermanos. Y padres, ¿por qué? Porque dentro de esa multitud pueden encontrarse sumos sacerdotes, pueden encontrar sacerdotes, se pueden encontrar personas que son intérpretes de la ley, ¿no? Y ellos ejercen autoridad en medio de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y a ellos los llama de padres, ¿no? Vemos que Pablo se refiere a la multitud, llama a la multitud, habla con la multitud de una manera cortés, ¿no? Le dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. De aquí adelante hasta el último capítulo de Hechos, Pablo presenta 6 defensas. 6 defensas de sí mismo. Está en este capítulo,
que estamos viendo que es una multitud de judíos. En el capítulo 22, versículo 30 en adelante, presenta defensa delante del Sanedrín. Delante del Sanedrín. En el capítulo 24, a partir del versículo 1, presenta